Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Produbanco, en pro de ti. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Un país es imposible que pueda existir sin una policía. Los únicos que se benefician de una policía descompuesta y trastornada son quienes conforman el crimen y la delincuencia. Es un imperativo una reforma de la actual gendarmería. Esa transformación debe ir desde la estructura. Es menester que se hagan diversos esfuerzos en distintos frentes. La militarización de la policía, el concepto de espíritu de cuerpo, la doctrina, la autodepuración, la universidad de la policía, la selección del personal e incluso el nepotismo son algunos de los temas. El Ecuador tiene que construir una policía confiable y que ofrezca seguridad a su población. Esta noche, aquí en el estudio central de Teleamazonas, con nosotros, el general Ramiro Mantilla, excomandante de la policía. En la ciudad de Quito nos acompaña el doctor Hugo Espín, experto penal, analista en seguridad. Saludo la participación de Arturo Torres, periodista, editor de Código Vidrio. Nos acompaña también aquí en nuestro canal Joana Espín, experta en seguridad, docente del IAN. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía de Teleamazonas. El caso de María Belén Bernal puso sobre la mesa un tema del que ya se había hablado antes, pero que no había tenido asidero hasta ahora. El discurso de reestructurar la Policía Nacional había surgido desde la sociedad civil y hoy ha sido recogido por las principales autoridades de gobierno. Esta institución atraviesa una de las más severas crisis en su historia. Una encuesta de junio de este año realizada por Ipsos devela que el 69,9% de los ecuatorianos no confía en su policía. Y esa cifra, dicen, podría haberse incrementado con los últimos hechos registrados. Y es que lastimosamente esta institución no ha estado libre de malos elementos. Desde 2018 hasta el primer semestre de este año, 1.898 policías han sido detenidos por presuntamente haber cometido contravenciones o delitos. No obstante, 63% de estos mismos policías regresó a las filas al acogerse a las normas que constan en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Según cifras de la misma institución, cada año unos 450 policías son desvinculados, principalmente por estar relacionados con delitos de evasión de detenidos, extorsión, narcotráfico, homicidio y vinculación a bandas delictivas. Pero ¿cómo evitar que ese número de malos servidores continúe en incremento? La propia Policía Nacional tiene un departamento de control de confianza, en donde hay especialistas en polígrafo, por ejemplo. Pero ¿cómo actúa este departamento si no existen los recursos suficientes para aplicar las pruebas necesarias de confianza cada cierto tiempo? Conversamos con varios policías de distintos rangos y explican que las pruebas de polígrafo, toxicológicas y psicológicas solo se aplican cada 4 años en el proceso de ascenso para ingresar a la Escuela Superior de Policía. También se deben pasar estos exámenes. Pero aunque se supone que son un requisito, hay promociones que no los pasaron porque en su año no hubo recursos para que lo puedan hacer. Además, hablan de que se debe mejorar la formación académica. Los mismos policías reconocen que existen muchas falencias, pero sostienen que lo que más se requiere es un refrescamiento psicológico. Explican, por ejemplo, que los pases intempestivos
que el estar separados de sus familias y el mismo trabajo, que en muchas ocasiones es complejo y altamente peligroso, los deteriora psicológicamente, pero que es muy poco lo que se hace para trabajar en aquello. ¿Cuáles son entonces los caminos que se requieren seguir para propiciar una verdadera reestructuración de la Policía Nacional? ¿Puede ser un mecanismo de reestructuración aplicado desde dentro o es necesario crear una comisión ciudadana y civil para hacerlo? Veamos qué opinan nuestros invitados sobre estos temas, Andrés. Ya hemos puesto en escena, Hugo, lo que está ocurriendo con la policía. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los problemas de la institución? Bueno, efectivamente la institución policial atraviesa diferentes problemas que son no coyunturales, como puede ser un evento que se produce y que revienta o expone a la luz pública diferentes falencias, pero los problemas de fondo son, por ejemplo, contar con un código orgánico de entidades de seguridad y orden público que adolece de muchas falencias, inclusive indeterminaciones del estatus en el que se encuentran los aspirantes o a servidores policiales, como es el caso de los cadetes, que no son ni civiles ni son policías, que tienen un régimen que no les permite estar ni dentro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ni dentro del IES por las condiciones. Pero habría que empezar en el tema que es la selección del personal, de quienes se incorporan a la policía, ¿no? Por supuesto, pero el proceso de selección depende, por tratarse de derecho público, justamente de la reforma y de contar con un reglamento y con normas claras, determinadas, específicas y anteriores a los procesos. Los procesos de calificación para los ascensos generalmente hay ajustes que se van dando y esto han generado una serie de inconvenientes o inconductas dentro de los procesos de calificación. Entonces, como bien decía en la primera parte de esta intervención, justamente se ha permitido que personas que deberían haber sido sacadas de la institución permanezcan en ella y algunos que han sido valiosos para la institución por diferentes factores son excluidos en los procesos de selección para los ascensos. El tema del nepotismo yo he escuchado que es un asunto que preocupa. Familiares, esposo, marido, hijos, en fin. ¿Qué ocurre en este punto, por ejemplo? Sí, Andrés, creo que es importante tener en cuenta que básicamente todo este esquema se ha ido distorsionando, pero yo sí quiero explicar un poco el antecedente, porque no olvidemos que en el 2007 hay un primer desangre de la policía, cuando llega Rafael Correa al poder y saca 18 jefes policiales para empezar una primera purga. Ajá. Entonces, ahí ya damos una primera señal de cómo se empieza a politizar la policía con un primer desangre. ¿Eso qué implica? La salida de 18 jefes policiales. Replantear absolutamente todo porque los oficiales están preparados para ese tipo de mando. O sea, una poda de esa naturaleza provoca un remesón, sin duda. Así es, provoca un remesón. Ajá. Entonces, y luego viene el año siguiente, se nombra otro comandante y solamente para dar un dato. Sí, claro. Desde el 2007 al 2022 se han nombrado 23 comandantes en la Policía Nacional. Eso nos da una idea de cómo se ha politizado la institución al margen de fortalecerla con estas decisiones, con estos manoseos desde el mando político. Y eso le ha ido restando, evidentemente, poder de maniobra al comandante que de alguna forma vimos en este último periodo, ¿no? Quien más protagonismo tenía era el ministro y no el comandante de la policía. Entonces, estos son hechos que vienen heredados de un proceso muy sostenido de agrietamiento, de pulverización, de la independencia de la policía para manejarse en los temas operativos y de estrategia policial de seguridad. Esto que han señalado, Joana, sus colegas del panel, hace pensar que esta idea del espíritu de cuerpo, de la autodepuración, no es tan fácil. Pues no. Efectivamente, no es una idea fácil. Yo quisiera mencionar que el tema de la discusión sobre reforma policial es una discusión que se ha extendido en América Latina en general, Ecuador como parte de, pero nunca ha llegado a implementarse en realidad en Ecuador. Hemos tenido algunos procesos, unas acciones muy específicas. En el 2014, por ejemplo, un plan de modernización de la policía, pero siempre ha salido desde la propia institución. Exactamente. O sea, ese concepto de autodepuración, que es un poco la posibilidad de que sea la propia institución la que lleve adelante las reformas, ¿usted cree que no es adecuado? Yo creo que estamos en un momento en el que se debería más bien buscar mecanismos de coordinación con el ámbito civil, con el ámbito académico. Se ha mencionado este tema ya de la comisión, por ejemplo, de evaluación, que debería estar conformada más bien desde el ámbito civil, que ya no se mantenga ese enfoque hacia la autodepuración, sino que más bien
se conforme una comisión quizás especializada, pero externa, que puede acompañar procesos de auditoría interna, pero desde un ámbito también externo complemente quizás de esos procesos. Vamos a ir a eso más adelante para buscar las formas en que se pueda llevar adelante esta reestructuración de la policía. A ver, Arturo, sí, claro. Una puntualización, porque me parece importante el dato. No son 23, son 13, quiero corregir. Ya. Pero hay que tomar en cuenta que cada comandante debería durar 2 años en el cargo. Sí. ¿No es cierto? Eso es lo que corresponde de acuerdo a la norma. Ya. Entonces, lo que han durado en el cargo es 1 año en promedio, y eso también te da, y un poco menos, otros menos, ¿no es cierto? Porque Seguro. algunos han durado 2, pero en general, la regla es que no se respeta esto, y entonces hay una serie de problemas concatenados alrededor. La inestabilidad genera este nivel de nerviosismo. ¿Usted quería decir algo, Hugo, para ir luego con el general? Yo creo que es muy importante el decir que efectivamente no es que la policía se ha autodepurado. El 2014 nace un COESCOP que vino no de la policía, vino impuesto por el ministerio, vino como una respuesta al 30S, vino como una respuesta a que todos los procesos de evaluación para entrar a la Policía Nacional ya no los manejaba la Dirección Nacional de Educación, sino lo hacía el Ministerio de Gobierno. Y lo que se generó aquí más bien es lo que hoy se está mostrando. La policía no tiene herramientas claras para desvincular a miembros, porque cuando lo hizo el ministerio lo hizo mal. Desvinculó a miembros policiales violando la ley, yéndose en contra de las normas. Y hoy lo que establece en una acción de protección, todos ellos están regresando o deberían regresar por una violación. Entonces, una violación al derecho no constituye un derecho nuevo. Es evidente que no funcionó la autodepuración. Efectivamente. Ok. General Mantilla, por favor, su apreciación de lo que han dicho sus colegas, sus compañeros de panel. Y claro, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene en torno a lo que ocurre en la institución? Adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo manifestado por el resto de panelistas y sí quiero puntualizar sobre algunos temas. El COESCOP sí realmente hizo un cambio, para mí, negativo en la institución. En el tema de disciplina, se relajó más la disciplina, se restó atribuciones sancionadoras a los oficiales en los comandos, y no solo a los oficiales, sino a los clases y policías más antiguos. Entonces, lo que pasaba era de que para sancionar el trámite se complicaba y también realmente de eso se aprovechaban los malos elementos y realmente iba agravándose la situación. Ahora, ¿de dónde debe venir la reforma o quiénes deben intervenir en esta reforma? Yo les recuerdo, me parece que por el año 2000, 2002, 2003 se hizo un proceso, yo diría casi el único proceso, al menos que yo recuerdo, con la Universidad Católica, quien nos apoyó. Se hicieron comisiones con la sociedad civil, es decir, la academia apoyó mucho en este proceso de reestructuración y mejoró la Policía Nacional. Recuerdo que creo que en ese tiempo estaba de comandante general mi general Poveda, en donde se hizo un proceso, se socializó, ¿no? Primero se hizo el diagnóstico al interior, porque es importante conocer los problemas que tiene la institución dentro de sus propios actores, o sea, los generales en todos los niveles de mando, inclusive con el personal subalterno, ver cuáles son los problemas. Y luego, sí, con la sociedad civil, yo estoy de acuerdo de que se haga una comisión de alto nivel, pero una contraparte policial para que se vayan buscando estrategias y también que se debe reformar las leyes, totalmente de acuerdo. Es decir, debe haber un plan, no debe haber acciones aisladas, porque con acciones aisladas no llegamos a ningún lado. Debe haber un plan de reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional. Claro, esta idea de hacer parches no va a resultar. Es preciso hacer un plan, como usted bien señala, y llevar adelante una modificación, una reforma estructural potente. Usted señalaba en la primera parte de su intervención el tema de la disciplina. Y hay quienes cuestionan o son detractores de ciertas políticas que se han establecido en la policía respecto, por ejemplo, a este concepto de militarización que hay al interior de la policía. Por favor, general. Bueno, se ha discutido hace mucho tiempo sobre si los grados militares deben quitarse dentro de la institución policial. Yo creo que la policía tiene un carácter civil, que a eso se apunta, o sea, es decir, por su función, ¿sí? Pero sin embargo,
se debatió mucho en el tema de los grados y no se tomó la decisión cuando se tuvo que hacerla porque estaban tan enraizados dentro de la cultura organizacional de la Policía Nacional y eso fue un pedido de la mayoría de los integrantes de la Policía Nacional que se mantengan los grados. Yo pienso que los grados no inciden en ser una buena o mala institución. Tenemos ejemplo de muchas policías en América Latina, Carabineros de Chile, la Policía Colombiana, que tienen similares grados, o sea, grados militares. Pero sin embargo, yo pienso que todas las policías tocan fondo por asuntos individuales de malos funcionarios policiales y que lamentablemente la institución, el desgaste diario al hacer el trabajo en territorio con los ciudadanos, yo pienso que no se puede prevenir algunas cosas, ¿no? Sin duda, Arturo, son asuntos individuales, son hechos puntuales, pero que contaminan a la institución, ¿o no? Sí, claro, afectan. Porque van sumando. Sí. Y en medio de eso vemos cómo, precisamente volviendo al presente y para establecer bien lo que estamos viviendo ahora mismo, es que hemos vivido crisis permanentes de inseguridad a partir de lo de las cárceles, me refiero desde el 2019, 2020, vino la pandemia, los policías también salen de un proceso de depresión, ¿no es cierto?, muy fuerte, que ese es un tema también de fondo y que no ha sido abordado suficientemente, que es la salud mental. Claro. En el contexto de eso también el tema. Entonces, si nos vamos a quedar en los temas puntuales, no vamos a poder ver la integralidad del problema. Y evidentemente se habla siempre de reestructuras de la policía, pero la verdad es que si no tenemos un diagnóstico de cuál es la policía que en este momento necesita el país, cómo está no es un tema de tener 50,000 policías, ni 60,000 policías, se habla mucho cuantitativamente sobre esto. O mejores patrulleros, no. El tema está en otro lugar. Es el recurso humano. Es como, yo me pongo a pensar cómo se están sintiendo ahora mismo los policías. Tienen una depresión fuerte. Seguro. Están totalmente con la autoestima por los suelos. Seguro. Y lo que se hace es, cuando vemos, y tal vez analicemos luego, las decisiones que se han tomado en estas 2 últimas semanas, en lugar de darle una mano al policía para levantarle, si se ha equivocado, lo estamos hundiendo. Eso somos corresponsables nosotros, pero sobre todo el gobierno, que ha tomado decisiones también premeditadas. Y claro, lo que señala Arturo, ¿cuál es la policía que requiere el Ecuador? La policía que queremos, ¿no es cierto? Y uno dice, la policía actual, uno ve a un policía en la esquina, ve a una policía en una calle cualquiera nuestra, y deben sentirse muy mal porque los están viendo, ¿no? Y lo están viendo con esa idea de cuestionamiento. Sí, totalmente. Lo que se mencionaba al inicio del programa respecto a la baja confianza de la población en la policía, esto es en realidad algo bastante sintomático y no solamente tiene que ver con la policía en sí mismo, sino con el contexto de inseguridad, de la percepción de inseguridad. Alguien se está beneficiando de una policía que está en este momento en estas condiciones. Lamentablemente quienes salen beneficiados con una policía en estas condiciones es el delito. La delincuencia, el crimen. El crimen. Los grupos organizados de delincuencia organizada son los que se benefician. Como sociedad perdemos frente a una policía que atraviesa estas crisis tan profundas. La policía necesita aumentar esa confianza, generar lazos, comunicar. El tema de la militarización de la policía pasa no solamente por un tema de estructura. Y de los grados. Y de grados de nivel jerárquico, de ninguna manera. Pasa también por generar esta confianza, esta cercanía. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen una organización distinta, en grandes cuarteles, es otra estructura que depende a otra naturaleza. La policía, al emular esta misma estructura, de alguna manera genera esta separación, esta barrera con la población. Cuando ahí más bien lo que se debería hacer es tratar de fortalecer esos canales, esa confianza. Todos estamos dirigiéndonos hacia un mismo objetivo que debería ser reducir la inseguridad. Ahora, Hugo, el tema es que también hay componentes políticos. Y yo veo que hay una serie de cuestionamientos, de observaciones a la policía. La policía tiene que ser reestructurada, la policía tiene que ser reformada, no hay duda. Estamos en un momento muy complejo, pero tampoco podemos acabar con la policía. Esa es la... Bueno, yo me voy a tres lineamientos principales. Primero, se habla de credibilidad de la policía. Yo les pregunto, ¿cuál es la credibilidad del Ejecutivo? ¿Cuál es la credibilidad de la Asamblea?
¿Cuál es la credibilidad del resto de las instituciones públicas? Está más alta que la de la policía. Entonces no es una crisis de institucionalidad policial, es una crisis de credibilidad gubernamental. El gobierno está fallando. El Estado en su conjunto. El Estado tiene que sobrevivir en base a las instituciones y depende de una acción de gobierno. El gobierno, cuando genera acciones que son dispersas, son, como decía Arturo, ¿sí? Con acciones que en vez de generar confianza, generan más dudas que confianza. Generan más resentimientos que reestructuración de tejido social. Esto genera precisamente que haya más desconfianza sobre la entidad que tiene que generar confianza. En el tema de la militarización, los grados policiales, pensemos desde el punto de vista operativo. Queremos que trabaje Fuerzas Armadas y Policía en conjunto. Usted le pone en la calle al teniente con el inspector. ¿Qué va a pasar cuando tenga uno que otro ordenar o dar subordinación si no hay una empatía en los grados en la forma de llevar adelante? Por eso, hoy por hoy, Policía y Fuerzas Armadas pueden trabajar o conjugar acciones cuando les ponemos a hacer defensa y seguridad ciudadana, cuando sacamos a patrullar a policías y militares en conjunto. Pero sale un mayor a cargo y si sale el inspector policial, créanme que va a ser un caos. Seguro. Entonces, no hay que enfermarse con el nombre de grados tenientes o designaciones internas. Hay que entender las estructuras y el funcionamiento de las estructuras. Y finalmente, el tema de una reforma. Siempre se habla de la reforma. Siempre que hay una crisis, queremos reformar a la policía, reformamos a la función judicial, eliminamos por última vez, esta es la última reforma en la que se eliminan los jueces, y vamos a tener los jueces ideales. Arturo creo que lleva adelante una investigación muy interesante de los jueces de anticorrupción que generan más dudas que certezas. Entonces, en realidad hay que entender un contexto macro y entender que una reforma tiene que entrar desde el análisis interno hasta el análisis de una reforma constitucional que mejore las condiciones de operatividad y de servicio ciudadano. Ok, vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante, ya retornamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Los cuestionamientos a la policía no son solo para la de Ecuador. Ocurre en toda la región y las purgas policiales tampoco son nuevas. Por ejemplo, en la década de los 90 en Colombia, más de 7,000 oficiales fueron cuestionados y evaluados. Si hacemos una comparación con otros países de América Latina, nuestra policía es muy parecida a las demás, con excepción de Chile y Uruguay, países en donde la policía ha propiciado esfuerzos de modernización que han sido incluso elogiados por organizaciones internacionales. Ambos países cuentan con una policía que se ajusta a los criterios de aquello que se denomina como policía democrática, es decir, una organización policial que es responsable ante la ley y no ante el gobierno, que protege los derechos humanos, que está limitada en el uso de la fuerza y que tiene la protección de los ciudadanos como su máxima prioridad. No obstante, ha sido la policía de Uruguay el caso más relevante, puesto que ha tenido una modernización y que se ha fijado durante los últimos años. Uno de los principales cambios que realizaron la policía de Uruguay es que dejaron de centrar la seguridad en ejercer el control desde lo militar y desarrollaron nuevos paradigmas como el de la seguridad pública y comunitaria, dando mayor énfasis justamente a esta última. Es así que se realizaron esfuerzos de carácter piloto para promover estrategias de prevención del delito. Se incluyeron reformas estructurales claves para profesionalizar a la fuerza y se aumentaron progresivamente los niveles de participación y control civil, lo que derivó en la creación de nuevas áreas de gestión de alto nivel dirigidas por funcionarios no policiales. Y a todo esto se sumó además la dotación de equipos modernos, de armas, de municiones, de chalecos. Es entonces cuando cabe preguntar si el Ecuador está listo para esta reestructuración, cuando hoy por hoy no cuenta ni siquiera con el presupuesto necesario. Vamos contigo, Andrés. Gracias, Belén. Voy a dar paso al general Mantilla. Usted señaló en la intervención anterior el tema que la policía está digamos, cercana al delito, a la delincuencia, y que eso puede provocar en un momento dado cierta contaminación. Y estas referencias que nos acaba de presentar Belén dan cuenta justamente de eso por lo que está ocurriendo en distintos países de la región. Y quiero poner el tema que ha planteado también Arturo aquí,
que es la politización de la Policía Nacional. Estos ingredientes le pongo, general, por favor, adelante. Bueno, sí, realmente se politiza el cargo de comandante general, porque todos dicen es un cargo político, porque realmente quien elige es el presidente y hay un poco de cabildeos ahí al interior para ver quién es el comandante general. Y eso no se puede sacarlo, porque ya, o sea, es la última función y que llega el más antiguo de la institución. Entonces, pero yo sí diría que se debe hacer una investigación por qué la Policía Nacional bajó de popularidad desde el año 2018, desde el primer semestre del año 2018, en donde, según una encuesta de Sedatos, en mayo, la Policía Nacional tenía el 60% de credibilidad y era el segundo país más seguro, Ecuador, con una tasa de homicidios de 5.9. O sea, ¿qué pasó después? Eso se necesita para tomar decisiones acertadas. Indudablemente que el tema, que no hubo inversión en la Policía Nacional, ya empezaron a haber problemas económicos el país en general, y eso disminuyó la capacidad operativa de la Policía Nacional. Yo diría que se quedó rezagada en el tema de tecnología, y esto indudablemente incide. Ahora, yo quisiera también topar un punto que lo topó, creo, Arturo, y que es algo invisible, que no se ve, que es el bienestar del policía y su familia, que eso es fundamental. Sin tener un policía motivado en las calles o no tener un policía motivado en las calles, suceden cosas como violaciones a los derechos humanos. El tema de la gestión del talento humano en la Policía Nacional siempre ha sido una deficiencia. En cierto momento, nosotros en mi mando recomendé realizar un proceso de pases y traslados organizado y planificado, es decir, que cada 2 años se realicen los pases, pero también se le debe indicar al policía, al oficial, en los próximos 2 años dónde irá a prestar sus servicios. Esto realmente le facilita la planificación con su familia para que pueda movilizarse, es decir, buscar colegio de sus hijos, organizarse en el tema económico. Lo que siempre ha sucedido, de la noche a la mañana, si está prestando sus servicios en Quito y le mandan a Sucumbíos con el pase y tiene que presentarse en 48 horas. Entonces, esos son temas que no se ven, pero que están ahí latentes en el día a día del policía. Yo pienso que la reestructuración de la Policía Nacional tiene que orientarse y centrarse en el talento humano, en los procesos de la Policía Nacional y en el servicio que presta a la comunidad. Ok, gracias, general. Hugo, en este segmento del programa queremos plantear ideas y qué se puede hacer con la policía. Y me parece que, o sea, volver a fundar la policía, hacer una nueva policía, no corresponde. Hay cosas en la policía que están bien, que hay que fortalecerlas, que hay que mejorarlas, en fin. Pero ¿cómo sería el camino? A ver. Bueno, hay que entender que la policía entró desde el 2007-2008 en un concepto de policía comunitaria. Un concepto de policía comunitaria que no ha operado, que ha generado un mayor desgaste, que los recursos, los medios, las condiciones del talento humano no es suficiente para cubrir lo que se debería tener para operar en ese modelo. Entonces hay que replantear el modelo de servicio. Porque si tenemos un modelo de servicio donde tenemos una policía comunitaria cerrada, donde se genere incertidumbre, teniendo la policía comunitaria se producen robos al lado, entonces este modelo está... Bueno, pero sí hay la policía comunitaria. Por supuesto, esto es lo que no debe este momento, este modelo está desgastado. Hay que replantear los conceptos de cómo se puede dar. Como decían, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, ha habido nuevos conceptos donde se cambia la visión de tener un cuartelcito chiquito en cada barrio. Estos UPC que que tiene muchas falencias porque se necesita mucho personal, se necesitan muchos recursos. Y algunas están abandonadas. La mayoría han quedado abandonadas justamente por la ausencia de recursos, de talento humano y de movilidad. Y además, cuando nosotros entendemos que hay una emergencia, saco al talento humano que estaba destinado ahí y se queda horas, porque todavía en la fiscalía, en el sistema judicial, no hay las estaciones de transferencia, que es lo que determina que un detenido es capturado en un lugar, entregado a la justicia inmediatamente y entra al proceso judicial. Y hay cosas que no se entienden y que habría que discutir. Por ejemplo, eso de trasladar la autoridad en el tránsito
a los municipios. Hay estos agentes municipales de tránsito que vemos en las calles. Muchas veces uno dice, ellos ya no colaboran, ya no participan. Hay un policía que no quiere ayudar en el tránsito y hay uno del tránsito que no quiere ayudar en el delito, lo cual es... Y un metropolitano que está haciendo Exacto. funciones de seguridad, que salen en motos y con equipos y chalecos antibala a buscar delincuentes. Entonces volvemos a un se concepto. parceló. En el 2007 se creó este concepto de entidades de seguridad y orden público, pero se entregó a los GATS una delegación donde no tienen claro hasta ahora cómo mismo van a trabajar. Claro. En el tema del tránsito le quitamos a la policía porque la policía era corrupta, entonces teníamos que darle a esta organización, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, que apenas tiene el 25 o menos porcentaje de todo el país. Lo cual es absurdo, ¿no? Uno se pone a pensar, dice, hay un carro que comete un delito o que potencialmente podría estar cometiendo un delito, pero yo no tengo información de eso. Eso lo manejan en otra unidad. Y antes lo que se hacía era controlar el tránsito y bloqueaban las vías para poder capturar a los delincuentes. Entonces lo que tenemos es 3 organizaciones tratando de hacer lo mismo. Y esto es uno de los elementos más grandes y más preocupantes del Estado porque se dispendian recursos que podrían ser direccionados de manera directa, se lo están dispendiando en cada uno de los GATS. Joana, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, en realidad quiero tomar el tema de la coordinación entre las distintas institucionales que me parece que es fundamental. Uno, por el tema de recursos, porque efectivamente hemos visto una duplicación de recursos. Otro, porque no hay tampoco canales de coordinación entre las distintas instituciones que se supone son instituciones de orden público de alguna manera, sea que estén trabajando con los GATS o sea que estén trabajando con la policía. Pero esto también pasa entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en temas de seguridad, que vemos esta falta de coordinación. Entonces ahí es necesario en realidad que la coordinación venga desde un ente rector fuerte en temas de seguridad, que sea capaz no solamente de diseñar la política, sino también de coordinar cómo implementar esa política. Porque sí, hemos visto reformas en temas normativos, hemos visto intentos de diseños, de planes, de políticas, pero esto al momento que se implementa funciona de manera totalmente distinta. ¿Y qué estamos en temas de inseguridad enfrentando? Incremento de la violencia, incremento de la inseguridad objetiva, incremento de la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos, cuando todavía enfrentamos entre instituciones falta de coordinación. Es inaudito, Arturo, que nos den unas placas en papelito, lo cual permite hacer trampas y hacer fraudes y hacer engaños. Desde ahí empieza la inseguridad. O sea, alguien que quiere cometer alguna fechoría, cambia el papelito nada más, pues. Claro, ya están anunciando la cédula digital. O sea, son absolutas distorsiones en el manejo de la estrategia desde la política del Estado y del gobierno. Porque lo que bien se mencionaba es que, o sea, no se entiende que se tomen decisiones, pero que, a ver, a nivel operacional y estratégico para enfrentar la inseguridad está la policía. Y también los GATS como complemento. Pero quien se encarga de ver por todo el panorama es el ministro del Interior, que puede a su vez coordinar con los otros ministros la estrategia que tiene el gobierno para enfrentar el problema de la seguridad, que es una consecuencia. La inseguridad es una consecuencia de un problema mucho más de fondo, más estructural, que ya se ha analizado, la pobreza, la marginalidad, lo que estamos viendo, este dato de los sicarios que empiezan a los 10 años porque no tienen... O sea, sus imaginarios, sus símbolos son los delincuentes, son los traquetos. O sea, ¿cómo estamos trabajando en la educación, en los servicios? Entonces no se ve una complementariedad de políticas en torno a resolver el problema de la inseguridad como una consecuencia y no como un problema aislado, separado de todo. Entonces no vamos a apuntar a decisiones que sean realmente efectivas. Ahora, general Mantilla, esto que estamos conversando y esta preocupación del país en su conjunto obedece a hechos evidentes, a circunstancias reales. Se han registrado en el transcurso del tiempo una serie de acontecimientos en donde han estado involucrados los policías. Ahora, simplemente pensando, usted recuerda el caso Ispol, los narcogenerales, Big Money, son algunos que se vienen a la cabeza. Y claro, este dantesco acontecimiento de la abogada Bernal. La suma de esto es la que provoca, la que conduce a la necesidad de la reforma. La policía tiene que responder, la sociedad tiene que responder, el Estado, ¿quién nos protege, general?
Bueno, yo pienso que se debe fortalecer el Estado ecuatoriano con instituciones fuertes. Y estoy escuchando atentamente todo el tema de descoordinación que hay. Y el caso y la fuga del asesino Cáceres es por una descoordinación entre policía y fiscalía. Y eso sucede casi en la mayoría. Y solo por citar un ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo no se reúne fiscalía, policía, función judicial y rehabilitación social, que son las instituciones que conforman la seguridad pública y que es responsabilidad exclusiva del Estado, para coordinar? O sea, no hay una política criminal que delinee los pasos y los procesos de cada institución. Entonces, se trabaja aisladamente la policía por un lado, fiscalía por otro lado, función judicial y rehabilitación social. Es por eso que nadie rinde cuentas a nadie. O sea, policías, pocos malos elementos que cometen delitos, fiscales, de igual forma, jueces, y se genera impunidad. Entonces, nadie rinde cuentas a nadie. Es importante de que exista, ¿no?, política criminal, para que un consejo de política criminal que existe en muchos otros países, en donde a nombre del Estado ecuatoriano se delinean las acciones y los planes para aplicar con política pública y que llegue a todos los estamentos. Ahora los GATS se desentienden de la seguridad ciudadana cuando el delito y la violencia se combate desde lo local. No esperemos que el gobierno central o las instituciones del gobierno central vayan a Socio Vivienda 2 o al Fortín en Guayaquil a reestructurar o a recomponer el tejido social, como bien lo anotan. Ahora existen referentes para los niños de esos sectores, que son referentes, malos referentes, los lobos, los tiguerones, y juegan y cada uno quiere parecerse al líder de esas organizaciones, porque no hay una presencia efectiva del Estado ecuatoriano. Y cuando digo Estado, es decir, el gobierno en todos sus niveles, desde el gobierno central hasta el gobierno parroquial. Entonces, se necesita una reforma urgente, pero integral, no solo reformar la policía. Sí. O sea, la policía es la institución visible, pero ¿qué pasa con el resto de instituciones? Sin duda. Y en general, a mí me parece muy importante, primero, saber que hay el problema, establecer un diagnóstico, conocer cuáles son las causas y de qué manera se expresan esos problemas. Y una vez que tengamos claro aquello, emprender en las reformas. Por lo tanto, la idea de que la policía por sí misma se autodepure, se autorreforme, me parece que no es lo más conveniente. También, naturalmente, son los actores fundamentales la policía, pero tienen que intervenir otros actores de la sociedad, del país en su conjunto general. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando las instituciones planifican, ¿no? Hace muchos años la policía planificaba los operativos pensando en lo bueno que era para la policía, pero no se pensaba en los ciudadanos. Y las decisiones de un jefe policial o de toda una institución policial tienen consecuencias en diferentes ámbitos de la sociedad, es decir, en todos, en los derechos humanos, en la vida de las personas. Por eso es que la reorganización, reestructuración de la Policía Nacional debe ser una cruzada nacional. La academia tiene mucho que ayudar en el tema de reestructuración de la Policía Nacional. Los diferentes sectores de la sociedad civil, o sea, es decir, un llamado a quienes deseen integrar una comisión de alto nivel, eso sí tiene que ser de alto nivel, y una contraparte de la Policía Nacional que lleve los problemas que tiene a diario y que se deben buscar solución. Pero claro, esto debe hacerse pero con un recurso asignado, o sea, no se puede hacer al interior de la institución y esperar que por ahí nos ayuden y ya dejemos de pedir ayuda a todo el mundo para solucionar nuestros problemas internos. La policía, las unidades de inteligencia policial, de investigación policial, las unidades especiales de la policía tienen personal capacitado técnico que han sido ejemplo en Sudamérica. No por algo llegamos a ser la segunda mejor policía de Latinoamérica después de Uruguay. Entonces, los problemas como el narcotráfico lamentablemente han agravado la situación de inseguridad. Mira que todavía no se controla los centros de rehabilitación social, que es un puntal para la seguridad
Si nosotros controlamos eso, automáticamente baja la violencia en las calles. Pero hasta ahora, ¿cuántos fallecidos van? Y seguimos en lo mismo, esperando no sé qué. Ok, Johanna, y el tema del espíritu de cuerpo que también se observa, se comenta, en esta idea de reestructurar desde adentro, que ya coincidimos con el general, no es lo más prudente, el espíritu de cuerpo. Bueno, voy a mencionar los dos casos, el caso de Chile y de Uruguay, porque pueden ser vistos de alguna manera como casos exitosos, como lecciones aprendidas en realidad, a los que podríamos observar de alguna manera también para examinar qué elementos se podrían implementar en el caso de Ecuador. Y ahí quiero señalar que en ambos casos el papel de la academia ha sido un papel fundamental, incluso para responder frente a este espíritu de cuerpo. Ajá. Porque como institución policial, como Fuerzas Armadas, como instituciones en general, existe este cierto espíritu de cuerpo. Sin embargo, cuando salimos de la institución como tal, que era lo que yo mencionaba al inicio respecto a la conformación de una comisión en la que otros actores intervengan, tanto Chile, tanto como Uruguay han tenido un acompañamiento desde la academia, desde los aspectos que son mucho más técnicos muchas veces. Para la reestructuración, ese acompañamiento. Claro. Y luego, ¿usted es partidaria de la Universidad de la Policía, por ejemplo? No necesariamente, no necesariamente precisamente por esto, porque yo considero que el ámbito académico tiene cierto que hacer, uno se forma en este ámbito y de alguna manera sí se puede coordinar con la policía. La policía ha venido trabajando con varias universidades del país durante algún tiempo, se establecen mecanismos de acompañamiento, pero que la policía asuma a la universidad, a mí me deja un poco esta sensación de la autodepuración, de que queremos mantenerlo nosotros todo manejamos de una forma encapsulados para poner una burbuja. Y estar encapsulados, de estar en esta burbuja, lo que hace es distanciarlos más de la sociedad, como decía. Dos preguntas rapiditas a Arturo y después a Hugo. La demolición del edificio, de la instalación de la escuela O sea, realmente me parece que esa fue una decisión o un anuncio apresurado del presidente. Yo creo más bien que se deben apuntalar los procesos. No creo en una reforma, creo en un fortalecimiento. O sea, si no tenemos un diagnóstico de que hay un patrón sistemático, por ejemplo, de femicidios en la policía, que amerite una reorganización, pues partamos de tener información. Y no de esta histeria que se ha generado, Andrés. Es preocupante cómo se genera un nivel de histeria y lo más preocupante es que el gobierno y el presidente caen en esa histeria y toman decisiones muy apresuradas sin pensar y meditar, entendiendo que en esto vive el presidente desde que llegó al poder, con crisis simultáneas. La renuncia del ministro del Interior y este pedido de baja alrededor de 300 oficiales. Un absurdo el tratar de volar la cabeza a 300 oficiales. Es perder toda la estructura de persecución del delito organizado, de las estructuras delincuenciales en su contexto. O sea, el hecho mismo del anuncio ya generó una inestabilidad y una baja de productividad. Yo no creo en el espíritu de cuerpo, les soy honesto, porque si habría espíritu de cuerpo no tendríamos cerca de 2.000 policías detenidos y expuestos cada semana. Cada policía que genera una inconducta expuesto a órdenes de autoridad. Bueno, pero esos 20 o miembros de la policía que no respondieron frente al ataque de Cáceres. Responden judicialmente. Finalmente responden judicialmente. Pero no respondieron frente a una emergencia, si ellos están justamente para defender. Hay que ver cómo se dan las cosas, ¿no? Y hay que entender los eventos. Eso, Hugo, es inexplicable. Sí, es inexplicable. Totalmente. Y tiene una respuesta judicial. ¿Sí? Y eso es lo que nos ha motivado justamente este diálogo y esta discusión. Si es que este evento no se hubiera dado y no se hubiera expuesto de esta manera, posiblemente se seguirían dando anticonductas al interior de los cuarteles. Yo escribí hace un año aproximadamente lo que se calla al interior de los cuarteles, de las paredes de los cuarteles. Porque ¿cuántas cosas no sabemos? Claro, muchas de las cosas han quedado ahí, pero también de quién depende, quien lleva la investigación preprocesal, procesal y de la conservación de vestigios, consideraciones de carácter investigativo, judicial, es Fiscalía. Vamos a una pausa, volvemos en un instante.
Este es el segmento final del programa. Queremos pedir a nuestros panelistas una evaluación final de lo que hay que hacer, de la tarea que tenemos que asumir todos en distintos sectores, el Estado en su conjunto, como habíamos señalado. General Mantilla, ¿cómo enfrentar, cómo hacer ya desde mañana una acción, una tarea para recuperar a la Policía Nacional? Bueno, lo primero, dar estabilidad al mando institucional, sea lo que fuere, ¿no? Si hay tienen que salir algunos generales, lo que siempre es yo diría, el sacrificio, ¿no? O dar un paso al costado, pero ya tener un mando estable que permita generar confianza en todos los estamentos de la Policía Nacional. Lo segundo, ya el ministro deberá, si acoge, o la forma de hacerlo, cómo reestructurar la Policía Nacional. Pero yo quiero poner aquí en el tapete de la discusión dos temas que romperían paradigmas en la Policía Nacional. Yo sé que se necesita alguna reforma legal, pero la primera, la vinculación y la permanencia dentro de la Policía Nacional. En algunas policías europeas, un policía firma un contrato para 5 años cuando ingresa a la institución, después de todo el proceso de formación. Eso rompería el esquema actual de que puede permanecer en la institución hasta 36, 43 años. Pero si firma un contrato por un tiempo limitado en el cual va a ser evaluado, ¿no? Y simplemente el gobierno o la Policía Nacional o el Ministerio del Interior le renovará de acuerdo a su hoja de vida, a su productividad, a su honestidad, es decir, a lo que él ha hecho en esos 5 años. Eso sería romper un paradigma de que ahora la policía es para 30, 40 años de servicio. Y eso es una limitante que está teniendo la institución para deshacerse de esos malos funcionarios policiales. Y lo otro, asignar un presupuesto específico, fortalecer la Policía Nacional. No puede ser que la Policía Nacional siga siendo o se ha convertido en una institución mendiga que va donde los alcaldes a pedirle que le arreglen los baños, que le den gasolina para los patrulleros, que no tiene para la mecánica. Es decir, o sea, ¿cómo puede cumplir su trabajo un policía bajo esas condiciones? Entonces, se necesita urgente la asignación de recursos. El presidente ofreció 1.200 millones, pero ¿para cuándo? Ok, general, gracias. Joana, ¿qué hacer inmediatamente, ya, urgente para resolver esto? De manera urgente, yo concuerdo con lo que mencionaba el general Mantilla. Ecuador no tiene política criminal. Es muy importante, es urgente que se trabaje hacia el diseño de una política criminal integral, donde sí, el tema de la reestructuración de la policía va a ser uno de los ejes, pero no va a ser el único. Tiene que ser holístico, como dicen ahora. Sí. Exactamente, sí. O al menos tiene que ser integral. Traer a la mesa de discusiones distintas instituciones que van a estar involucradas. Como digo, me parece que el tema de la reestructuración de la policía es uno de los ejes, es un eje fundamental, pero no es el único. Necesitamos empezar desde hoy mismo. Sí. En el trabajo de una política criminal, que además considere no solamente el que luego se quede en letra muerta, sino cómo se implementa también esta política. Y ahí debe estar comprometido el país en su conjunto, el Estado, porque no es un problema del gobierno, es un problema también de la justicia que hemos hablado en el transcurso de este programa. Y el Ministerio del Interior como ente rector. Como ente rector. Tienen que incorporarse todos. Tiene que incorporarse, pero me parece que sí sería bastante simbólico de alguna manera si al mando del Ministerio del Interior nos encontramos con una persona especializada en el tema y no necesariamente que venga de la policía. No, creo que primero hay que revisar todos los problemas que existen en la policía, es la oportunidad para identificar efectivamente si es que hay un problema sistémico que debe ser reestructurado. Luego, creo que es importante también entender que hay un patrón, eso sí, en el tema de lealtades y de compadrazgos, ¿no es cierto? O sea, hay este esquema perverso que se dejó la década pasada, en el cual se cree que siendo leal a los políticos se va a ascender a un cargo. Esto es muy importante. Y esto creo que es más importante incluso que la reforma supuesta. ¿Por qué? Porque la reforma es el traje que el gobierno se pone pensando luego
¿no es cierto?, en cómo mantenerse. Eso es lo que ha pasado. Por eso es que yo tengo muchas dudas sobre las reformas integrales que se hacen. Y, bueno, volviendo al cierre, me parece que la policía debe encontrar ese norte, pero en función de un contexto de lo que decía. O sea, necesitamos, y eso mencionaba muy bien Hugo, o sea, necesitamos información permanente, una policía que se adapte, que sepa replantear las necesidades que tiene en función de datos y de información, y así poder caminar de una manera mucho más certera y eficaz del lado de la comunidad y no de los políticos y del gobierno. Perfecto. Hugo. Yo creo que lo fundamental es dar estabilidad al mando. Uno de los elementos fundamentales para poder reclamar los objetivos de cumplimiento de objetivos de mediano y largo plazo es tener a quien reclamar. Aquí. Entonces, si tenemos un comandante que dura 3 meses y le queremos votar y le ponemos un plazo porque él tiene que salir a buscar a un delincuente que está prófugo, realmente es un anticoncepto de lo que debe ser un comandante general. El comandante general, las políticas, las estructuras necesitan solidez, y esta solidez se da con la estabilidad. Es necesario una reforma inmediata al reglamento de disciplina de la Policía Nacional. No puede ser que tengamos que esperar 48 días para poder tener una sanción en una falta muy grave, que es la desvinculación de la Policía Nacional, y que después entremos de un proceso de recursos que puede tomar meses o inclusive años. Entonces tenemos que tener una reforma inmediata al reglamento de disciplina, que además de esto pasa ya no por la legislatura, sino pasa por el Ejecutivo, es decir, una decisión ejecutiva rápida, dinámica, ejecutiva. ¿Sí? Y yo creo que finalmente la Policía Nacional es el eje transversal de la seguridad del Estado, y eso tenemos que entenderlo, del Estado, no del gobierno. No de los gobiernos de turno, sino del Estado. Y esto implica que tenemos que proteger a una institución que nos da seguridad a todos. Muchísimas gracias, la presencia de nuestros panelistas. Lo que ocurre con la policía y la necesidad de una reforma. Tema central esta noche aquí en Hora 25. Felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Produbanco, en pro de ti.